Bueno, pues decía ahora el señor Garrigues que vamos a analizar durante el día de hoy cómo está la agenda global, cómo está el mundo en estos momentos. Vamos a empezar por tratar de analizar cómo está España en estos momentos. Sobre eso esperemos que verse la conferencia inaugural de este Congreso, Recuperación y Futuro de la Economía Española, que correrá a cargo de don Álvaro Nadal, el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Va a moderar esta sesión el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, el consejero de Hacienda, don Valeriano Martínez. Buenos días, bos días. Me gustaría comenzar dándoles la bienvenida a todos ustedes a nuestra tierra, Galicia, y agradecer a los organizadores su amable invitación para poder participar hoy aquí en nombre del Gobierno gallego en este Congreso. Un encuentro en el que destacados líderes empresariales, sociales y políticos compartirán con ustedes, los directivos, sus conocimientos y experiencias para superar los retos de la situación económica actual. Líderes como el que me acompaña, don Álvaro Nadal, actualmente director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno de España y que cuenta con una formación y trayectoria muy destacadas. Pero permítanme, antes de darle la palabra al señor Nadal, un par de minutos para mostrar, en nombre del Gobierno gallego, toda nuestra disposición y voluntad para colaborar con el sector empresarial y seguir contribuyendo desde Galicia a consolidar la recuperación económica en España. Galicia presenta hoy una serie de valores que adquieren relevancia en este momento por ser cada vez más escasos. Y por este motivo, a nuestro entender, suponen una ventaja competitiva y destacaré tres de ellos. En primer lugar, estabilidad. A lo largo de 3 décadas ya de autonomía, hemos construido un relevante entorno de estabilidad capaz de generar confianza. En segundo lugar, solvencia. Galicia está creciendo cada vez a mayor ritmo tras haber sido pionera y ejemplo en la implantación de las reformas necesarias para superar la dura crisis económica y se ha convertido en una comunidad de referencia en el ámbito de la consolidación fiscal. Y por último, seriedad. Los gallegos somos gente fiable, ciudadanos orgullosos de nuestro origen, de nuestro carácter, de nuestra lengua y costumbres, pero poco dados a aventuras identitarias y más centrados en resolver los problemas y en cubrir las necesidades de las personas. Todo este conjunto de valores de la Galicia de hoy hacen que Galicia sea un territorio de oportunidades, estable, solvente, serio y que presenta todas las garantías para cualquier inversor. Estoy convencido de que lo tendrán ustedes presente a la hora de tomar también sus decisiones empresariales. Apostamos por un crecimiento sano y sostenible. Con estas actuaciones estamos seguros de que la comunidad autónoma continuará por la senda de un crecimiento progresivo y cada vez más importante, que asegure la recuperación económica de una forma robusta y sostenida. Y dicho esto, ya les dejo con Álvaro Nadal, una persona que no necesita presentación, pero sobre la que le diré unas pinceladas de su trayectoria. Nacido en Madrid, Álvaro Nadal se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas por el ICADE, en la Universidad de Madrid, y completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard. Durante su carrera profesional ha sido consejero económico y comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Tel Aviv, ha asesorado al Gobierno en asuntos internacionales, económicos e industriales. También imparte clases en el Instituto de Empresa y es director de la Oficina del Presidente del Gobierno y secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Precisamente, seguro que desde esta responsabilidad está ayudando, y mucho, a la recuperación económica de España tras pasar una de las crisis más profundas en décadas. Por ello, ¿quién mejor que él para analizar la evolución de la economía en las últimas décadas y explicar las claves de la recuperación económica de los últimos años? Muchas gracias, Álvaro, por tu presencia y todos estamos ansiosos por escucharte.
¿Se oye? Sí. Pues casi prefiero hacerlo desde aquí, si se puede, yo creo que sí, ¿no? Que es mucho más directo. Bien, lo primero, agradecer la invitación. Este es un foro extraordinario. Pocas veces me he encontrado con un público tan cualificado, lo cual me ayuda, porque esto de la política económica siempre requiere una cierta reflexión y es mucho más fácil hacer esta reflexión cuando tenemos gente de empresa que conoce la realidad económica día a día. Yo agradezco primero a Isidro Fainé, que me ha ayudado muchísimo para estar aquí, que es muy importante, y sobre todo porque voy a hacer dos agradecimientos básicos. Uno, no siempre se ha escuchado al Gobierno directamente en cuáles son nuestros objetivos y estrategia de política económica, y además esto requiere, como decía antes, una cierta reflexión, un cierto tiempo, y tener esta oportunidad es increíble, y luego hay 500 jóvenes allí que nos están escuchando, que a lo mejor muchas cosas de las que voy a decir no las han oído tan directo. Y en segundo lugar, porque me van a permitir hablar de lo que yo sé, porque todos ustedes saben de lo suyo, que es cada árbol, pero lo que yo veo todos los días es el bosque, y es muy interesante la interacción entre los árboles y el bosque. Los que están pegados a los árboles a veces no saben lo que les está pasando, pero que están ocurriendo cosas con el bosque, y nosotros, que estamos mirando el bosque, intentando hacer política económica para mejorar ese bosque, si no tenemos en cuenta lo que nos viene de cada árbol, a veces pues podemos meter la pata. La política económica es de mucho brochazo y necesitamos muchas veces coger el pincel fino, y eso solo puede venir de la interacción con el mundo de la empresa y sobre todo con los directivos que se lo conocen día a día. Bien, hechos estos agradecimientos, a mí me gusta empezar todas las charlas. La primera lámina, por favor. Bueno, esto es conocido. España es la 14ª economía del mundo, jugamos en una liga en Producto Interior Bruto que estamos con Corea del Sur, Australia, Canadá. Si quitásemos los países con mucho Producto Interior Bruto, pero no muy alta renta, los llamados países emergentes, sabemos que estaríamos dentro de los 10 primeros. Esto no es especialmente nuevo, pero la siguiente sí que lo es. Yo creo que esto pocas veces se dice. La siguiente, por favor. No sé si está por aquí el... Ya está, bien. Esta me gusta mucho. Esto es al hilo de lo que decía antes Antonio Garrigues. La historia de éxito de España. Las dos generaciones en las que España ha sido la 5ª o 6ª mejor economía en resultados de la economía mundial. Estos son los datos de la Universidad de Pensilvania, los de Heston y Summers, y son datos de convergencia real. Es que cómo hemos avanzado en porcentaje de nuestro PIB por habitante respecto al marco de referencia mundial que es Estados Unidos. Estados Unidos es 100, y lo que vemos es que España está junto con Irlanda en el 5º o 6º puesto. Es decir, si en el año 50 tenemos un PIB por habitante que era similar al que hoy en día tienen Bulgaria o Rumanía, hoy en día estamos en la media europea y en el 75% del PIB por habitante de Estados Unidos. No estamos todavía, estamos a 3/4, pero hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado prácticamente 40 puntos. Solo por delante de nosotros están Luxemburgo y Noruega, países muy específicos, Japón, Austria, Irlanda, España, Finlandia. Fijemos en la liga en la que hemos estado jugando, en 2 generaciones de progreso. Esto es muy interesante. Porque cuando se dice que España es una historia de éxito o que ahora mismo está habiendo un milagro español, es que ha habido unos cuantos antes. Y las veces en las que hemos hecho bien las cosas han superado las veces en las que hemos hecho mal las cosas. Y aquí lo interesante en la política económica es conocer nuestra historia y en qué consiste este modelo español de éxito. Bien, lo voy a explicar con un ejemplo. ¿En qué consiste este modelo español de éxito? Voy a echarme mano al bolsillo y voy a sacar algo que todos tendremos en el bolsillo. ¿De acuerdo? Tendremos todos uno de estos. ¿Cuántos de estos están fabricados en España y producidos en España? Yo creo que ninguno o prácticamente ninguno de los que hay en esta sala. ¿Y con qué lo hemos comprado? Con bienes y servicios que fabricamos en nuestro país y vendemos al resto del mundo. El problema de la economía española siempre ha sido el mismo. Estemos hablando de 2015, estemos hablando de 1950. Es un país abierto, que compra del exterior lo que necesita. 1/3 de lo que nuestras familias consumen lo importamos. Un 50% de lo que nuestras empresas invierten en bienes de equipo lo importamos, por no hablar de materias primas y productos intermedios que necesitamos del resto del mundo. La capacidad, la riqueza de la economía española es poder comprar del exterior, porque somos una economía abierta y que necesita recursos del exterior. No tenemos de todo ni sabemos hacer de todo. El modelo autárquico lo abandonamos en los años 40 por absolutamente absurdo. Por tanto, para poder ser más, necesitamos producir y vender, obtener recursos con los cuales comprar del exterior. Esto que estoy diciendo es una obviedad, y sin embargo parece que no es el elemento más recurrente en la discusión de política económica. ¿Por qué España en el año 50, ¿por qué España en el año 50 era un país pobre? Muy pobre.
porque teníamos muy poco que vender. ¿Qué teníamos de capacidad exportadora en el año 50? Cítricos, ni siquiera todo el agroalimentario, solamente cítricos. Un turismo que hoy en día nos parecería de juguete, era cuando Ava Gardner y Charlton Heston se iban a la Plaza de las Ventas. Y teníamos algo de minería que nos procedía de las inversiones extranjeras del siglo XIX. Hoy en día, ¿por qué somos un país mucho más rico? ¿Cuál es nuestra primera exportación en bienes? Porque es muy importante que conozcamos nuestro país. Nuestra primera exportación en bienes es bienes de equipo. Nuestra segunda exportación en bienes es química, con industrias fortísimas, tanto en petroquímica como en farmacéutica, bueno, bienes de equipo ni digamos la cantidad de subsectores que tiene. Material de transporte, material eléctrico, máquina herramienta, empezamos y no acabamos. El tercero es automóvil, ese es más conocido, segundo fabricante europeo, 10º fabricante mundial, pero con una división interesante, multinacionales como constructores y, sin embargo, capital español en la industria de componentes, que es la mitad de la exportación, por cierto. No sé si sabemos, por ejemplo, que la mitad de los espejos retrovisores del mundo están fabricados en España. El siguiente sector es agroalimentario. Antes era 80% fresco, 20% elaborado. Ahora es 80% elaborado, 20% fresco. Y cuidado con el fresco, porque el fresco ya no es solo el componente agrícola, es todo un conocimiento técnico espectacular de industria del frío. Y luego tenemos una cierta industria de bienes de consumo final. En esto tenemos menos, porque España no es uno de esos 4 o 5 grandes actores mundiales que tiene productos final de marca, pero sí tenemos mucho componente, mucho producto intermedio y mucho bien de equipo que incorporamos en las grandes cadenas de valor añadido. Esta conferencia se llama Valores del Directivo para la Agenda Global. La agenda global es esa. España será más rica y España prosperará más en la medida que seamos capaces de insertar nuestros procesos productivos en las grandes cadenas de valor añadido global, y estamos especializándonos muy bien en procesos intermedios y en bienes de equipo. Y algún producto final, aunque eso es lo menos denso, lo que menos ocupa dentro de nuestra balanza de pagos. Esto en bienes, pero en servicios, tradicionalmente el servicio por excelencia de exportación ha sido el turismo. Bueno, pues desde hace 3 años, los servicios de empresa, ingeniería, consultoría, logística, marketing, finanzas, seguros, auditoría, consultoría, todo eso ingresa ya más en nuestra balanza de pagos que el turismo. No mucho más, pero es ya nuestro servicio de exportación mayoritario. Por eso somos mucho más ricos, porque nuestra economía es mucho más diversificada, sus sectores mucho más potentes, tenemos mucho más valor añadido en cada exportación y con eso obtenemos recursos con los cuales nos compramos otras cosas que no hacemos, no sabemos hacer o no queremos hacer porque seríamos más ineficientes. Bien, eso es lo que nos cuenta el siguiente gráfico. Esta es la historia de nuestro país. Sus exportaciones en función del Producto Interior Bruto. Prácticamente con esta única variable explicamos la historia de España, económicamente hablando. 3 lecciones nos dice este gráfico, las 3 muy interesantes. La primera es que vamos hacia arriba. La economía española, en una perspectiva desde el año 71, que es de donde tengo yo series homogéneas, el otro día le pedí al presidente del INE que me las echase un poquito para atrás, bueno, pero por lo menos esta nos da una buena idea. España cada vez ha ido a más, se ha ido globalizando cada vez más, ha ido participando cada vez más en el comercio internacional, tiene empresas cada vez más internacionalizadas. Y esto es de lo que hemos vivido, claramente. La segunda lección es que no siempre hemos ido hacia arriba. Tenemos 2 etapas de descenso, una que va del año 84 al año 91 y otra que va del año 2004 al año 2008. Me van a permitir, en mi faceta de político, que no recuerde o que recuerde quién gobernaba en aquella época. Porque al final todo lo que estoy hablando, la capacidad de producir bienes y servicios para vender en el exterior o sustituir importación, porque empezamos a tener capacidad de seducir a nuestro consumidor que viene a nuestra producción y no a la producción que compramos de fuera, tiene un nombre que utilizamos mucho en economía, en política o en empresa, que se llama competitividad. El problema de la economía española siempre ha sido un problema de competitividad. En cuanto cuidas la competitividad, mejora el sector exterior y de ahí viene toda una cadena. Mejoras la competitividad, mejoras la exportación, al mejorar la exportación la actividad de los sectores no abiertos también mejora, se crea empleo, se recauda por las administraciones públicas y se puede mejorar el estado del bienestar. Quien empiece por el final de la cadena se equivoca. Lo digo porque a las elecciones generales que nos enfrentamos en diciembre, prácticamente, salvo el Gobierno y el partido que lo sustenta, estamos escuchando que hay que empezar por el final de la cadena.
por la mejora de ese estado del bienestar o una economía de reparto, frente a la necesidad de mejorar la competitividad, que es de lo que hemos vivido siempre y lo que nos ha permitido mejorar nuestro nivel de vida siempre. Bien, otra cosa interesante de los momentos de caída es que terminan cuando empieza una crisis. En el primer ciclo de caída, el año 91 es el último año en el que el Producto Interior Bruto, la exportación dentro del PIB, cae y nos anuncia ya la crisis del 92. El otro es el año 2007 y nos anuncia la crisis de la que estamos saliendo ahora. ¿Por qué? Porque el problema de la economía española siempre ha sido el mismo. Al ser una economía que necesita recursos del exterior, si no eres suficientemente competitivo vas a seguir comprando, porque para consumir tienes que comprar de fuera, y para invertir tienes que comprar de fuera, y para producir tienes que comprar de fuera. Como no tenemos capacidad para vender, la diferencia la cubrimos con deuda. Y cuando nos empezamos a endeudar en exceso, nos viene una crisis simultáneamente de competitividad y de financiera. De exceso de deuda y falta de competitividad, que nos suena, porque es precisamente lo que acabamos de vivir. Pero es lo que también vivíamos en la primera mitad de los 90 y las crisis anteriores también. Quien se despista en cuidar la competitividad, mejorar la competitividad y aplicar la política económica a la competitividad, no solo es que está dañando la capacidad de crecimiento de la economía española, es que está provocando la siguiente crisis. Bien, otro tema interesante de este gráfico son los 3 últimos años. Espectacular la subida. Esto no lo ha hecho nadie. Pasar de unas exportaciones que suponen una cuarta parte del PIB a unas exportaciones que suponen la tercera parte del PIB no lo ha hecho nadie en el mundo, ni siquiera países pequeños que por fuerza tienen que ser mucho más abiertos. Ni Irlanda, ni los países bálticos dentro del euro. Lo ha hecho España, con un Producto Interior Bruto de 1 billón de euros. Esto es lo que realmente sorprende. Esto es lo que realmente está mejorando la visión de España en el mundo. Esta es la razón por la cual Standard & Poor's nos modificó el rating la otra vez, pero también es la razón por la cual la prima de riesgo empezó a bajar. Luego hablaré de lo que ha sido la crisis del euro. Pero esencialmente el éxito es ese crecimiento tan espectacular, un 30% más de empresas exportadoras. Una capacidad de venta en el exterior con calidad-precio como no teníamos antes. Mejoras de mercados tan lejanos como el australiano, en el cual nuestra exportación se ha duplicado en apenas 3 años. Y mira que está lejos Australia. Bien, si este fuese un país normal, todo el debate sería sobre competitividad. Digo que no es un país normal porque el debate parece que no es un problema de competitividad el de la economía española. Como decía antes, me estoy encontrando a todo el espectro de la izquierda, incluido el Partido Socialista, diciéndome que el problema de la economía española es un problema de reparto, un problema de desigualdad, que históricamente no se ve, por cierto, usando las cifras del propio Piketty, que es el gurú del tema de desigualdad. En España no hay una desigualdad tendencial, la hay en Estados Unidos y en los países anglosajones, pero no en España, ni en Francia, ni en Alemania. En la Europa continental no la hay. Es un análisis muy incorrecto. Nosotros no hemos resuelto nuestros problemas de pobreza como país durante 2 generaciones mirando eso otro, sino mejorando esa competitividad, modernizando nuestra economía, recuperando el terreno perdido de cuando llegamos tarde a las 2 revoluciones industriales, que es el problema histórico de la economía española. Y en 2 generaciones hemos tenido un éxito, a base de trabajar muy duro, por cierto, porque nadie nos ha regalado nada, para llegar a donde llegamos. Bien, lo interesante, por tanto, para la política económica es, vuelvo al punto, si este fuese un país normal, ¿qué podemos hacer para mejorar esa competitividad, abrir más la economía española, insertarla más en esas cadenas de valor añadido global? La receta española tiene 2 ingredientes y medio. El primero, reformas estructurales. Todos los procesos de mejora de la economía española se basan en reformas estructurales, que esto es, por decirlo así, una palabra que nos hemos inventado los economistas, hemos contagiado al ámbito político, pero me van a permitir definirlo un poquito mejor. Es lo más difícil de hacer en política económica. La reforma estructural consiste en crear los incentivos adecuados para que sea más rentable contratar e invertir en sectores abiertos, competitivos y que participan en la economía global de una forma o de la otra, bien exportando, bien compitiendo con importaciones, esto de aquí, y no que sea más rentable invertir en sectores que tienen una reserva de mercado, un privilegio regulatorio, una situación de ventaja y que de alguna manera en el presente o en el pasado, generalmente en los dos, tienen una extraordinaria buena relación con el poder político. Si me lo permiten, reformas estructurales es quitar o moderar chollos. Si no las haces, la economía se mira hacia adentro.
produce cosas que no vende y por tanto no podemos comprar con eso al exterior y solamente nos dedicamos a endeudarnos. Bien. Esto es fácil de decir, muy difícil de hacer. Me decía un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que las reformas estructurales son como el cuento de Gulliver. Está el gigante en la playa, atado con todos sus hilitos, y tú cortas un hilito y no pasa absolutamente nada, y el dueño del hilito se enfada muchísimo. Pero a base de ir cortando hilitos, el gigante se va a levantar. Una reforma estructural sobre otra, una mejora de eficiencia sobre otra, una regulación microeconómica bien hecha, una liberalización bien estudiada, una detrás de otra, acaban movilizando los recursos hacia los sectores que nos interesan, acaban colocando más parte del Producto Interior Bruto en los sectores de exportación y en los sectores competitivos de importaciones. Bien, esas son las reformas estructurales, muy complejas, muy complejas. Lo segundo, estabilidad macroeconómica. Eso es otra parte del debate político que hay hoy en día. Nunca, a lo largo de la historia del ciclo económico español, crecimos a través de impulsos de demanda. Y voy a poner un ejemplo. Yo me pongo a la puerta de unos grandes almacenes y le doy 300 euros a cada persona que pasa por la puerta, que política monetaria más expansiva no se puede concebir. Y es trivial decirme si va a aumentar o no el consumo. Claro que va a aumentar. Lo que es difícil de conseguir es que cuando entren por esa puerta compren bienes y servicios españoles y no una televisión coreana. Porque si compran una televisión coreana, el empleo y la actividad la van a crear en Seúl. Si compran bienes y servicios españoles, los van a crear, por ejemplo, aquí en La Coruña, donde se puede estar produciendo lo que han comprado. El problema de la economía española no es un problema de que nuestro consumidor no consuma. Es un problema de que no consume lo de casa. Y, por tanto, vuelvo al problema de la competitividad. Es un error pensar que el ciclo me lo está gestionando la demanda. Si hago políticas monetarias expansivas, alguien se está endeudando para tirar de la demanda. Si hago políticas fiscales expansivas, es el sector público el que se está endeudando para tirar de la demanda. Pero esa demanda no sirve para nada si no eres suficientemente competitivo. El ciclo de demanda es un ciclo claramente americano. Ellos tienen productos innovadores en frontera y necesitan un consumidor que les ayude a ampliar su mercado y las posibilidades de esa innovación. Lo nuestro es más modesto. Todavía estamos en el 75% del PIB por habitante. Claro que tenemos empresas de esas características, pero el conjunto del PIB no se mueve así. Se mueve porque está compitiendo con otros y tiene que seducir al consumidor español, al consumidor alemán, al consumidor americano, al consumidor japonés, al australiano o al brasileño de que su producto es suficientemente bueno. Y es el trabajo duro, durísimo que hacen todas las empresas españolas todos los días y al que hay que apoyar desde la política económica. El tercer ingrediente o medio ingrediente era obvio. Si la economía española siempre tenía problemas de competitividad y sus ciclos son ciclos de competitividad, la mejor manera de arrancar un proceso expansivo es devaluar la peseta, ganar competitividad-precio a través de una devaluación de la moneda y además tiene muchas ventajas porque todo el mundo tiene la misma cura de humildad. Todos los salarios caen a la vez. Todos los precios inmobiliarios caen a la vez, la capitalización bursátil le cae a todo el mundo, estoy refiriendo en precios internacionales, claro, los beneficios empresariales, los márgenes empresariales, todo a la vez produce una cura de humildad. Bien, la cuestión interesante es, si en el pasado todos los ciclos expansivos se basaron o se iniciaron con una devaluación de la peseta para ganar competitividad, ¿por qué nos metimos en el euro? ¿Por qué el gobierno José María Aznar decide en el año 96 entrar en el proceso de convergencia nominal para que la economía española formase parte del euro y perder la devaluación como instrumento, como espita de salida de todos los procesos de recesión para ganar competitividad? La respuesta es muy sencilla, la voy a poner con otro ejemplo. Yo cuando entré en el Ministerio de Economía en el año 95, que por cierto fue la última devaluación de la peseta, la del año 95, me fui a comprar una vivienda y me hicieron un tipo de interés de amigo, me lo ofrecieron del 12,5%, porque el de enemigo estaba en el 15%, y un crédito empresarial en el 18%, y si eras una pyme en el 21%, en el 22%. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos esos costes de financiación? Porque del año 75 al año 95, como no hubo una profundidad de reformas estructurales y de modernización suficientemente adecuada en nuestra economía, solo utilizábamos la devaluación como instrumento de recuperación y de ganancia de competitividad. Y tuvimos 5 episodios devaluatorios en esos 20 años.
una vez cada 4 años de media. Y cada vez que evaluábamos, al alemán que se había comprado una casa en la Costa Brava, en Marcos, le habíamos hecho una pérdida de sus ahorros de un 25%, al caer la peseta un 25%. Y la empresa multinacional que había invertido en nuestro país una fábrica de coches, caía un 25% su capital. Y no digamos los que habían invertido en deuda privada o pública española. A base de devaluar de media una vez cada 4 años, el país tenía tan vapuleada su moneda y las primas de riesgo que nos exigían para compensar la siguiente devaluación que iba a venir era tan alta que los costes financieros eran insoportables. Y con un 20% de coste del capital no hay línea de negocio que te salga. De hecho, del año 75 al año 95 en España no se crea un solo puesto de trabajo. Trabajaron 12,5 millones de personas, de media en todo ese periodo. Y punto inicial a punto final, 12,5 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que el país estaba infracapitalizado. Las empresas no podían invertir lo suficiente. Eso es lo que nos trajo el euro. El euro se modernizó, nos modernizó, permitió invertir. Y el 90% de la economía española mejoró de manera espectacular. Espectacular. Me parece muy injusto que se diga, tanto por parte de otras formaciones políticas, que España es un capitalismo de amiguetes. Basta ver lo que hay aquí. ¿Esto es un capitalismo de amiguetes? Lo dudo. Hay un montón de empresas que invirtieron muchísimo, se modernizaron muchísimo, se convirtieron en actores globales gracias a esos menores costes financieros. Ahora, la entrada en el euro, que nos hizo mucho más ricos, hoy tenemos 17,800,000 personas trabajando según la EPA después de haber pasado la crisis. Es decir, la España del euro, con crisis incluida y sus 2 años de recuperación, es vez y media más rica, con vez y media más empleo que la España de la peseta. Por eso España no puede, ni por casualidad, plantearse otra cosa que seguir en el euro. Ahora, eso implica una disciplina, porque todos los que estamos aquí sabemos que el euro es el marco. No habríamos creado una unión monetaria con la lira, o con el franco, o con el escudo portugués. La queríamos con el marco, que eran los que tenían estabilidad, tipos de interés bajo y tradición de baja inflación. Sí, pero eso es disciplina, ¿eh? Eso es disciplina. ¿Qué problema que hubo que no la seguimos? Estos son nuestros costes laborales unitarios. Utilizo esta variable porque es la que utiliza el Banco Central y la Comisión. Respecto a nuestros principales competidores, si sube quiere decir que perdemos competitividad, la línea. Si baja, quiere decir que la ganamos. Alemania, zona euro, Francia, Italia. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? Pues que perdimos muchísima competitividad respecto a Alemania en los primeros años de la zona euro, 30 puntos. Básicamente lo que ocurría en España era lo siguiente. Nosotros subíamos nuestros precios un 3,5%, los alemanes un 0,5%, 3 puntos de competitividad perdida. Subíamos los salarios un 4%, los alemanes un 1%. La ganancia de poder adquisitivo de un trabajador alemán y un trabajador español era la misma, pero en medio perdíamos 3 puntos de competitividad. Esto es lo que tradicionalmente corregíamos con una devaluación, pero ahora no lo podemos hacer. Y acumulando 3 puntos de competitividad por 10 años, nos da 30 puntos de competitividad perdidas. Y por mucha mejora de calidad que tengas en tus procesos productivos, por mucha innovación que le metas, por mucho lo que quieras, 30 puntos de competitividad en costes es imposible recuperarlos de un día para otro. Y hubo que hacerlo. Ahí vemos que hemos corregido muchísimo. Con Alemania bastante, con zona euro entero. Y hemos sobrecorregido respecto a Italia y respecto a Francia. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Esta es la descomposición de la variable anterior en sus dos componentes. El salarial, la línea oscura, y la producción, la línea gris. Cuando sube la barra quiere decir que perdemos competitividad. Es decir, nuestros salarios están subiendo por encima del de los alemanes, los finlandeses, los italianos, los franceses, la media de la zona euro. Y cuando baja la tenemos en negativo, va hacia abajo, estamos ganando competitividad respecto a ellos en esa variable. En la época de vino y rosas perdíamos competitividad porque no solo nuestra productividad subía menos que la del vecino, la de nuestros competidores, sino nuestros salarios también. Luego tenemos la etapa de ajuste de la legislatura anterior en la que todavía seguimos perdiendo competitividad porque nuestros salarios suben por encima de los de nuestros vecinos, pero ganamos mucha más productividad. ¿Y cómo se gana esa productividad? 3,5 millones de empleos liquidados en apenas 2 años. Eliminando líneas de negocio y eliminando empresas que no son capaces de aguantar. ¿Qué está pasando ahora? Que estamos ganando competitividad porque nuestros salarios crecen menos que los del vecino y nuestros precios mucho menos, y al mismo tiempo la economía va avanzando.
Ahora mismo llevamos 25 meses consecutivos en que nuestra inflación está por debajo de la alemana. Esto no ha ocurrido nunca. Nuestra inflación está en el menos 0,9, casi un punto negativa. Nuestro salario subiendo un 0,4 según la encuesta trimestral de costes laborales, 0,7 según la encuesta de convenios colectivos. Es decir, ganamos poder adquisitivo, pero al mismo tiempo estamos ganando competitividad respecto al ancla del sistema, respecto a Alemania y respecto a los países AAA. Esto es la primera vez que ocurre. Cuando teníamos una inflación mucho más alta que la alemana, teníamos que elegir o ganar poder adquisitivo o ganar competitividad, pero la economía española no podía hacer las dos cosas. Ahora sí lo estamos haciendo. Estamos ganando poder adquisitivo y ganando competitividad al mismo tiempo, y de aquí no nos podemos salir. Desde la oposición se está criticando tremendamente este modelo, pero está funcionando de una manera increíble. Esta es la legislatura, y con esto termino. Este gráfico, por razones obvias, lo llamamos el pez. La línea roja nos describe el desempleo, la línea azul la actividad. ¿Qué nos está diciendo la oposición? Oiga, los niveles de actividad no son sustancialmente superiores, cada vez no están siendo más, pero no están siendo sustancialmente superiores a los niveles con los que empezó la legislatura. Y lo mismo pasa con los niveles de empleo, que no están siendo sustancialmente inferiores. Hombre, algo lo son, y segundo, esto lo explican en Barrio Sésamo, una cosa es bajar y otra cosa es subir. La dificultad estuvo en cambiar la tendencia. ¿Cómo se consiguió que a mediados de 2013, de estar continuamente cayendo, el nivel de actividad empezase a recuperar? Esto empezó realmente antes. Se produce un ajuste durísimo en términos fiscales y una serie de reformas estructurales que fueron directamente a apoyar la competitividad de las empresas. 5 grandes costes tienen las empresas: laboral, financiero, energético, administrativo, tributario. Bueno, pues 5 grandes reformas. Una laboral, una financiera, una energética, una tributaria y una administrativa. Luego se nos podrá decir que las hicimos mejor o peor, que fueron suficientemente efectivas o no, pero esa fue la orientación de política económica. Y a mí sí que me gustaría que la crítica de la oposición o de los agentes sociales o de quien fuese es: mire usted, es que no ha hecho lo suficiente por la competitividad. Porque algunas cosas a lo mejor tienen razón, pero no estamos en ese debate, como decía anteriormente. Bien, empezó las cosas a mejorar no cuando vemos el cambio, empezaron a mejorar a principios de 2013, cuando empiezan a aparecer cifras de 2 dígitos en exportación. La ventaja del ciclo actual es que tiene la misma cadena causal que en los anteriores. Hemos empezado exportando más, estamos tirando los niveles de actividad económica, hemos mejorado la competitividad y eso nos ha permitido, y eso está tirando ya del resto de los sectores poco a poco, por eso el proceso va como va, está tirando del empleo, y además con mucha fuerza, es otro subproducto interesante de la reforma laboral, y esto está generando mejoras en la recaudación que está permitiendo cerrar el déficit y evitar que ya no tengamos que hacer una política de ajuste del gasto público. Bien, pero hay grandes novedades. La primera, como decía antes, por primera vez nuestra inflación está por debajo de nuestros socios comerciales en un periodo de expansión. Esto no había ocurrido nunca. Segunda gran novedad, tenemos superávit exterior a pesar de estar en expansión. Nunca antes, cuando teníamos una expansión económica, manteníamos nuestro superávit exterior. Lo perdíamos enseguida y agravábamos el déficit y empezamos otra vez con el endeudamiento externo. Otro tema interesante, es la primera vez que la aportación de la demanda externa y la demanda interna al crecimiento económico van en la misma dirección. Antes eran especulares, cuando subía una bajaba la otra. Bueno, llevamos 3 trimestres en los que las dos van yendo a la vez. Y sobre todo es la primera vez que iniciamos un proceso de expansión, y esto es muy novedoso, sin devaluar la peseta. Por eso, esa línea punteada que describe el final de la legislatura puede seguir mucho, mucho, mucho más. Habitualmente, cada expansión económica en España llevaba el germen de la siguiente crisis, que era el deterioro de su sector exterior, el deterioro de su competitividad, el empezar a importar mucho más que exportar, endeudarse y otra vez otro ciclo de una nueva crisis. Esto no está pasando. La próxima legislatura pensamos que va a haber mucha capacidad de crecimiento, sin deterioro de nuestras cuentas exteriores, muy novedoso. Y esto es la disciplina que nos ha impuesto el euro. Cómo los agentes sociales, las empresas y las administraciones han aprendido o están aprendiendo a jugar dentro de esas reglas. Unas reglas de estabilidad que es la que ha dado éxito a los países del norte de Europa y a la que nos estamos adaptando. Este es el reto. La legislatura que viene nos jugamos seguir este proceso, que es un proceso de convertir a España, la economía española en una economía más moderna, más potente, mucho más parecida a las economías del norte de Europa, y aprender esas buenas prácticas que les hacen tener mayor PIB por habitante que nosotros, dar otro salto generacional como el que contaba al principio de la charla, ese es el reto, o alternativamente poner en duda todo esto que estoy diciendo, ponerlo en duda,
Decir que estos no son los problemas de la economía española. La economía española no tiene un problema de modernización o no tiene un problema de competitividad. Que se puede hacer prácticamente lo que se quiera con el gasto público, con los costes energéticos, porque puede meter todo el componente ideológico que quiera, porque realmente la cuestión está en el reparto y en la distribución. Esto es lo que nos estamos jugando la próxima legislatura, con opciones políticas muy claras. Y además con un elemento adicional. Salvo en el partido del gobierno, y van a permitir que haga este dardo político, no hay experiencia de gobierno en ninguno de los equipos económicos, con alguna excepción, pero prácticamente no hay experiencia. Y yo pregunto a un auditorio, como el que hay aquí de directivos, si alguien contrataría para un puesto de la máxima responsabilidad como directivo a alguien sin experiencia. Eso nos preocupa. Yo llevo 20 años en esto y todavía hay cuestiones que me cuesta plantearme. Gente que no está nunca en esto, no sé qué tal lo manejaría. Hay una perspectiva de futuro extraordinaria para la economía española. Están pasando cosas muy nuevas y muy buenas. Esto poco a poco nos va a ir permitiendo mejorar. Es una mejora, por supuesto, más lenta, más difícil que devaluar la peseta, pero es muy sólida. Transforma nuestra economía, transforma nuestro modelo, transforma nuestro país. Y a lo mejor hemos iniciado un camino que nos permitirá pasar de ese 75% que decía a una cifra mucho más cercana a los niveles de renta de los países más avanzados del mundo. Y yo no estaría en política, y estoy convencido que muchos otros tampoco, si no tuviésemos la aspiración de que nuestro país en la próxima generación esté a la cabeza de Europa y en los países más avanzados del mundo, y no solo en la media de Europa. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, por tu brillante exposición. Sobre todo la claridad expositiva que has demostrado me han sorprendido muy gratamente, porque partiendo de un enfoque ortodoxo, verdaderamente tengo que reconocer una originalidad en el planteamiento pues muy agradable. Y antes de que empiecen pues, cada uno de ustedes a trasladarme las preguntas que en su caso le formularé al señor Álvaro Nadal, a mí me gustaría un poco profundizar en esta última etapa de tu exposición. Y no solo desde el punto de vista político. Me gustaría que, teniendo en cuenta que el concepto fundamental que has desarrollado ha sido el de la competitividad de la economía española, si podías ilustrarnos un poco más en los riesgos que a medio plazo tú percibes en este camino, en esta senda distinta que acabamos de iniciar dentro del ciclo de recuperación ligado a nuestra competitividad, y ya no solo desde el punto de vista estrictamente político, que todos los tenemos en la cabeza, el riesgo fundamental en esta etapa electoral tan acentuada que tenemos en estos momentos. Me refiero si tú ves algún tipo de relajo en nuestras políticas, si suficientemente no está interiorizado por nuestro tejido el concepto de competitividad, por lo que tiene de puesta en común de mercado global, de efectivamente no solo me quedo aquí porque mi demanda es distinta, al mismo tiempo que has corroborado que el ciclo de demanda no es en estos momentos el que donde poníamos el acento. Por lo tanto, mi pregunta se orienta más bien a qué tipo de riesgos, y no solamente estrictamente políticos, tenemos a medio plazo para seguir en este círculo virtuoso que acabas de describir. Políticos ya son obvios, ¿no? Lo que he contado yo creo que es más que de sobra conocido. Ahí estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros devaluábamos la peseta, los países del norte de Europa, y siempre pongo el ejemplo de Alemania, se encontraban que se habían encarecido ellos. Y desde siempre, casi podemos decir desde la época de Bismarck, ponen en marcha de manera automática, como una segunda naturaleza, sus procesos para no perder competitividad en exceso. Ahora, por ejemplo, tenemos una crisis en una gran sociedad alemana, en una gran industria alemana, y han puesto en marcha toda una serie de mecanismos para recuperar esa pérdida, que en este caso no es por precio, sino es por calidad o calidad percibida. Calidad-precio. Calidad percibida en este caso, ¿no? Lo tiene muy interiorizado. Ahí no hace falta decirlo. Está muy aprendido. Tiene un aprendizaje social muy amplio y muy prolongado en el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros venimos de otra cultura. Pero hemos querido, como país, formar parte de la cultura norteeuropea de estabilidad.
que al final lo que nos ha dado, a ellos les ha dado un nivel de bienestar mejor que el nuestro, por el parámetro que lo midamos. Si uno se preocupa de los temas sociales, su estado de bienestar es mejor que el nuestro, y si nos preocupa la capacidad productiva, su nivel de productividad es mejor que el nuestro, y si nos preocupa el nivel salarial, sus salarios son mejores que los nuestros, y si el tamaño de sus empresas y su capacidad es mejor que el nuestro. Por lo cual, es un modelo que está bien en lo esencial imitarlo. Eso es lo que todavía no tenemos, yo creo que suficientemente interiorizado en nuestro país. Muchos han pensado que esta nueva forma de funcionar en economía, que consiste en que tengo que ganar competitividad día a día, porque nadie me lo va a solucionar de otra manera, ya no solo son superar en 2 años o en 3 años los efectos de la crisis, no. Es el modelo para siempre. Lo que pasa es que es incremental. Si un año gano un 1% o 2% de competitividad, el año siguiente ya serán 4, el año siguiente son 6, el año siguiente son 8 y lo empiezas a notar. Y es como ellos funcionan. En eso tenemos todavía un camino por delante para aprender. Y ese es el principal riesgo, que las lecciones importantes no las hayamos aprendido. Pero yo creo que, viendo el comportamiento de la economía española, hay una diferencia enorme entre los discursos y las acciones. Y estando entre los principales directivos del país, que están todo el día haciendo esas acciones, yo creo que esto está mucho más interiorizado de lo que parece. Gracias. ¿Alguna cuestión? Estoy aquí comprobando si me han trasladado ustedes. No soy consciente. Gracias, entonces, porque en estos momentos no tengo yo. La exposición fue tan clara y tan abultada conceptualmente que verdaderamente ya nos has dejado así un poquitín distintos. La verdad es que fue un placer, de verdad, la exposición que acabas de realizar. Muchas gracias entonces. Bien, pues muchas gracias a todos.